Reitero la alegría y el gozo de verles. Estamos agradecidos con el Señor porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Yo quiero compartir la prédica de este día bajo el tema los tiempos de crisis son desafíos a nuestra fe. Los tiempos de crisis son desafíos a nuestra fe. A través de la historia, la humanidad ha pasado por temporadas difíciles. Lo que hoy acontece en el mundo no es algo nuevo. Naturalmente, los términos, los nombres, son los que marcan que eso es algo que apareció en este tiempo, por el nombre o por lo que sea. Y los que nos suscribimos a la Biblia, a la palabra de Dios, sabemos que las crisis se hicieron presentes desde el momento en que nuestros padres fallaron a Dios. La peor de las crisis, aunque el mundo no lo ve así, es la separación de la comunión con Dios. Y todo comenzó en ese momento. La palabra morir o muerte no estaba, por decirlo con estas palabras, en el diccionario inicial de Dios. Porque Dios no creó al hombre para la muerte. Dios creó al hombre para la vida. Y en ese son, Él fue seducido, decir, nuestros primeros padres, a comer del árbol, del bien y del mal. Dos palabritas que posteriormente el profeta Moisés las señala en el capítulo 30 de Deuteronomio. Desde ese instante, hermanos, aunque nuestros primeros padres no podían visualizar, entraron las crisis al mundo. Y estas continuarán si el hombre no se decide por abrazar la revelación máxima de Dios entre nosotros. Y la revelación máxima fue nuestro Señor Jesucristo. Dios se encarnó para venir y mostrarse de una manera directa hacia la humanidad. Pero el hombre lo menosprecia y no lo ve con agrado. Ahora, en estos tiempos nos ha tocado a nosotros sufrir esta crisis. Porque no vamos a negar que lo ha traído y los que van delante de Dios están diciendo cosas que pueden alarmar a la parte natural, la parte humana. Y cuando digo que van delante de Dios, le dice así, ¿verdad? Porque nadie va delante de Dios. Él conoce todo. Él conoce todo. En este tiempo, dos clases de gente habemos en el mundo. Aquellos que no han arraigado su confianza en Dios y naturalmente han osado de hacer uso de la palabrita o del nombre, pero eso no significa reconocimiento, postración a Dios. Entonces, como decir, bueno, ahora nos ha tocado a nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Y si hay un Dios, pues ya ustedes pueden darse cuenta qué clase de Dios es, que le encanta el sufrimiento de la gente. Pero algunos otros, dentro de ese mismo contexto, se han humillado. Ustedes en las noticias, en la diversidad de medios donde éstas aparecen, quizá le llamó la atención algunas expresiones, como la de un médico en España, me parece. España o Italia, cualquiera de los dos. Que al ver la actitud de ese paciente,
un ministro de Dios me parece, que en medio de todo lo que estaba ocurriendo, este hombre seguía proclamando a Jesús. Este siervo pasó a la presencia de Dios, pero marcó la vida de ese médico. Y entre líneas, por decirlo, él va a ver a ese hombre que lo llevó a los pies de Cristo porque él no creía, él era ateo. Y vamos a ir dándonos cuenta de algo así. Y la oración nuestra es precisamente, y eso dicen los salmistas, los salmistas, que la tierra, la creación toda gima, busque, se postre delante del Señor, porque Dios no desecha a nadie. Bendito sea su nombre. Pero otros, en esos otros estamos contados nosotros, afincados en Dios y confesando, entre otras confesiones, lo siguiente: que sus pensamientos son pensamientos de paz. ¿Cuántos de ustedes han expresado esa escritura? No, hermano, disculpe, pero los pensamientos de Dios son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. Y entonces los antagonistas pueden refutar sus palabras y pueden minar de alguna manera esa confesión o esa declaración que usted está haciendo. Pero insistimos de que sus pensamientos son pensamientos de paz y con confianza de que su presencia es constante. Ese nombre, yo soy el que soy, equivale a el que está presente, estuvo, está y estará. Y esa presencia de Dios debemos de amarla, debemos de estimarla, debemos de anhelarla constantemente. Que ni se nos ocurra decir, bueno, Dios, ¿y qué estás haciendo aquí? Este es mi tiempo. Cuando nosotros decidimos nuestro tiempo, donde sabemos que a Dios lo ponemos a un lado, hermanos, no tendremos armas para enfrentar nada de lo que sobrevenga al mundo. Pero qué maravilloso que somos contados entre aquellos que han puesto su fe y su esperanza. Ahora, no puedo omitir la declaración bíblica de San Juan capítulo 16, versículos 32 y 33, más el 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como quien dice, escóndete en mí, que yo soy el vencedor. ¿Cuánto confianza que Él es el vencedor? Confía en mí. Si tu naturaleza humana, tus ojos, no pueden percibir otra cosa, otra realidad, sino ese acontecimiento al lado tuyo en tu cama, en el espacio donde permaneces, tus oídos ávidos de escuchar y escuchar, o tus ojos de ver. Pero el Señor declara que Él es el vencedor. Y podemos decir como dijo Job, sí, me estoy desgastando. Ya mi piel o mis huesos no están rodeados de carne, sino sostenidos por mi piel. Pero yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi carne, con mis ojos lo veré. Esas son las declaraciones que con la ayuda del Señor debemos de expresar, y por eso es válido leer la palabra. Porque cuando usted lee la palabra se encontrará con estas declaraciones, estas palabras extraordinarias, que no fueron simplemente las expresiones de esa persona, sino era dándole un toque inspiracional Dios para la edificación nuestra en la posteridad. Ahora nosotros estamos siendo edificados con su palabra y vendrán otros que gozarán de lo mismo. Bendito sea Dios. Ahora, voy a referirles dos casos en particular en cuanto a los tiempos de crisis son desafíos a nuestra fe.
el de Abraham y el de su hijo Isaac. En el caso de Abraham, ¿en qué consistió? La Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra. Génesis 12:10. Así dice la Biblia. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Esto se llama crisis alimentaria. Una crisis extrema. Solamente había una nación, la nación egipcia, que por razones de su río, un caudaloso río llamado Nilo, que tenía la capacidad de subir y quedar al plano de la misma tierra, y así hacía una irrigación. Y eso permitía que estos produjeran. Si no llovía, no había problema. Ellos tenían la garantía de ese río. Por eso se había constituido como un Dios de ellos, porque Él les proveía el agua. Y cuando Él está en el espacio donde se encuentra, vio a toda su, a toda su responsabilidad, comenzando con su señora esposa, viendo a sus servidores y los animales que había traído, cómo este hombre iba a alimentar a su casa. Fíjense que esto es lo que en algún momento nos hace sentirnos como incómodos, o Satanás utiliza eso para que nuestra fe disminuya y nos veamos similares a los que no tienen esperanza. Fíjense que acaba este hombre llamado Abraham, ahorita no es Abraham, ahorita es Abraham, de haber tenido un encuentro extraordinario con Dios. Cuando ya Dios le ha dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, él no sabía sobre Dios, él conocía sobre dioses, la variedad de dioses para circunstancias presentes. Situaciones adversas tenían sus dioses. Eso es lo que él sabía. Lo sorprendente es cuando escucha una voz o en su interior palpita fuertemente algo sobrenatural y él deduce que es el Señor. Y aquí es donde entra la fe, ¿no es cierto? Y él hizo lo que Dios le dijo. El pacto que hizo con él, su obediencia de dejar su tierra, la aparición del Señor, los 2 altares que edificó para el Señor. Mire, era un ambiente extraordinario espiritualmente de parte de Abraham. Estar en la presencia de Dios y oír que Dios le hablaba, Abraham tal cosa, Abraham tal cosa, Abraham tal cosa, y él de una manera solemne, respetuosa o reverente, él se postraba y creaba esos altares. Los cananeos que le rodeaban podían distinguir entre ese altar extraordinario y maravilloso algo fuera de serie, algo nunca visto. Porque una de las cosas que Dios le había dicho, y serás de bendición. Y esta era una manera, este era un gesto de representación, de testimonio de un Dios distinto y diferente. Comenzando con la actitud de hacer un altar de una manera extraordinaria, no por salir, como se dice. Pero después de haber tenido ese momento tan extraordinario, a enfrentar una hambruna. Ha salido de la comodidad y ahora está en esta crisis y está viendo para un lado y para otro. ¿Y qué hago con todo esto? Algo escucha. En Egipto hay comida. Entonces, ¿cuál fue su actitud? ¿Actuó con responsabilidad? Nosotros podríamos decir que sí,
porque él era la cabeza de la casa, del hogar, y él tenía responsabilidades serias. Entonces algo tenía que hacer. Y eso, hermanos, eso que él buscó hacer, dio para pensar que su fe estaba fluctuando. Porque él no consulta a Dios. Sobre el caso no consultó a Dios. Pero si Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y yo voy a bendecirte y voy a bendecir a los que te bendijeren. Entonces era como trasladar la crisis, es fácil decirlo, ¿verdad? ¿Verdad que fácil? Trasladar la crisis, decirle, Dios, ¿qué pasó? No es reclamo, Señor, solamente un recordatorio de lo que hemos platicado y de lo que me dijiste. ¿Qué hago? Eso no sucedió. Entonces el sentido de responsabilidad lo obligó a salir con todo para Egipto. Si usted va a ese capítulo 12 para abajo, usted no va a encontrar un escrito en el que él haya buscado la dirección del Señor. Es que mira, para eso Dios nos ha dado 5 y algunos 7. Algo tenemos que hacer. Usted se cruza de brazos. Ay, solo está diciendo Dios va a proveer, hija mía. Es que no se trata de eso. Aquí el punto es cuánto le había creído a Dios. Y lo otro, que no podía esperar él no enfrentar estas cosas si la tierra, desde nuestros primeros padres, había caído en una crisis. Solo era devolver su mirada a Dios. Dije ya, es fácil decirlo. Ahora, entonces, ¿cómo lo vio el Señor? Es hasta en el capítulo 26 que el Señor se refirió de manera implícita a él. Es decir, a Abraham, para pedirle a Isaac que en su condición no hiciera lo mismo. El versículo 2 dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ah, pastor, aquí está la diferencia. La diferencia es que Dios apareció a Isaac, pero no a Abraham. Y por eso Abraham, en sentido de responsabilidad, obró como lo hizo. Ahora, aquí, hermanos, Dios no lo está censurando. Para nuestra enseñanza eso está escrito. Porque usted sabe muy bien que han habido momentos en su vida, momentos especiales, extraordinarios en la presencia de Dios. Usted ha derramado lágrimas en la presencia de Dios. Usted ha hecho votos en la presencia de Dios. Usted le ha dicho, Dios, ahora entiendo por qué tal o cual cosa. Perdóname porque fui muy pronto para hablar en ese momento. Hasta hoy me estoy dando cuenta de esto, Señor. Y hermanos, Dios vio lo que pasó en Abraham y todo lo que sucedió, que no forma parte de mi comentario, en la tierra de Egipto. Una reflexión. Este ejemplo de lo sucedido a Abraham no debería de extrañarnos a los creyentes que servimos al Señor. A menudo es el método de Dios con aquellos a quienes Él ha llamado a obedecerle, como es el enfrentar momentos difíciles, haciéndolo extremadamente en nuestras fuerzas o en las del Señor. Los creyentes debemos de seguir adelante con obediencia y confianza de que todavía Dios está obrando a nuestro favor y para sus propósitos. Hoy vamos a tener que contar, ¿verdad? ¿No es cierto?
de lo que tú te afliges hoy. Si hubieras vivido en tal tiempo y hoy Dios me dejó para contártelo. Y no tanto solo por contar. Ahora yo te doy testimonio, no cuento. Testimonio de cómo Dios obró, de cómo Dios actuó. Solo era cuestión de esperar y creer. Señor, ¿está bien este paso que voy a dar? Ahí entra en función el conocimiento bíblico hoy. Bueno, tu palabra dice, no, mejor retrocedo porque ya me acordé del texto. O puede ser que recibamos impulso, ¿verdad? Porque hay textos que nos impulsan, ¿no es cierto? Todo lo que tu mano tocare, ¿verdad? Y ahí vamos tocando para un lado y para otro. Dios tiene propósitos para nosotros. Que Dios nos ayude a entender el propósito para este tiempo. El proceso individual de usted en este tiempo. El proceso en familia. Porque en algunos casos solo uno sin enfermedad, de ahí el resto enfermo. Los orantes que están aquí. Ni que hijo me decía, pastor, mi mamá, mi papá, así. Y desde allá con el WhatsApp, ¿verdad? Ministrando, orando. Y me los presenta en la cama y Señor, y esto. Pero un día me los presentó sentados, sin problema, superando la crisis. Y aquí están. Y aquí está la hermana Yesenia. ¿La hermana Yesenia? ¿No vení? Bueno, pero es que se parece. Es que mire, hoy con esto, ¿verdad? Pero ¿verdad, hermano? Un proceso. Y bueno, ¿cuántos de ustedes conociéndolo? Entonces, propósito. Y lo del caso de Isaac, que es el otro ejemplo que le doy, ¿en qué consistió? En que también hubo hambre en la tierra. Fíjese, hambre en los días de su papá. Él todavía no había nacido. Y ahora hambre en sus días. Una hambruna. Pero en este caso, sí. Dios apareció y le advirtió y le dijo, no desciendas a Egipto. Aquí ya cambió. Allá solamente para nuestra lección. Y no estoy buscando una situación en la que diga, con que Abraham, siendo lo que era, falló, y cómo no va a fallar este. Hermano, ese no es el propósito. Darnos cuenta de que hay pruebas en los más cercanos a Dios y a veces en los que no están cerca de Dios andan pampante, como dicen. Pero hay que entender. Y eso solamente se puede entender en la presencia de Dios. Y entonces dice, no desciendas a Gerar, quédate en Gerar. Gerar significa lugar de permanencia. Entonces Dios apareció para hablar con él. ¿Y cuál fue su actitud? Fue de obediencia a la disposición de que no descendiera a Egipto en busca de alimento. Ahí se quedó. Ahí se quedó. ¿Dónde se quedó? En el lugar de permanencia. Y para muchos, buscando una simbología, una aplicación, Gerar es nuestro lugar de permanencia. Y nuestro lugar de permanencia, nuestro reposo es Jesús.
Ese es el lugar seguro. No es donde nos dicen que está la abundancia, no es donde nos dicen que las cosas están pintando así, así. No, es en Gerar, en la mismísima presencia de Dios, esperando de Él la respuesta, esperando de Él la solución, un acto de obediencia. Aquel que no obedece es porque no tiene fe. La fe impulsa la obediencia. Entonces aquí vemos a Isaac en obediencia, pero ya a esta altura ya él sabe sobre Dios. ¿Quién le compartió sobre Dios? Su padre. Y cuando le tocó a él ya funcionar en medio de la crisis, la Biblia nos habla de que superó todo eso, salió para el lugar donde él se había criado o pasó su juventud, encontró los pozos sellados, pozos que su padre había abierto, y mire la actitud que él tuvo. Los residentes del lugar lo vieron como un extraño, los filisteos que habían cerrado todo eso, y le hicieron la guerra, porque pozo que reactivaba, le daba el agua. Pero cuando estos veían eso, le hacían la guerra. Y él se iba y abría otro, y nunca se violentó con sus vecinos. Hasta que se cansaron de dañar. Es que ahí él sabía quién estaba de por medio, y era su Dios. Y le tengo buenas noticias. El Dios de Abraham y el Dios de Isaac es nuestro Dios. Vale la pena poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él, nuestra confianza en Él. Y así vamos a estar seguros, Sí, nuestra parte externa o natural va a afectarse, pero lo que esté dentro de usted y de mí, eso no puede ser alterado por nada ni por nadie. Porque ¿a quién tengo yo en los cielos sino solamente a ti?, dijo el salmista. Y en ti yo voy a esperar. Pónganse de pie los que vamos a estar esperando en Él. Oh, maravilloso Señor, ¿cuánto vamos a estar esperando en Él? Levante sus manos. Señor, gracias por la elección de Abraham, gracias por la elección de Isaac. Tú eres mi Gerar. Estoy en el lugar de tu presencia, en el lugar de reposo, en el lugar de confianza. Padre, encomiendo sus vidas a tu cuidado. Padre, glorifícate en cada aspecto de su vida. Padre, tú sabes, Señor, la fuerza del momento contrario, pero en ti hay esperanza, en ti hay esperanza, en ti hay esperanza, en ti hay esperanza. Glorifícate. Abre puertas para tu pueblo. Abre puertas para tu pueblo. Abre puertas para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Termina de operar lo que has comenzado en su vida, mi Dios. En el nombre de Jesús. Alabe a Dios con sus palabras. Alábelo, dele gracias. Dígale, Señor, tú eres mi confianza, tú eres mi esperanza. En ti seguiré esperando, en ti seguiré confiando. Bendito tu nombre. Bendito tu nombre. Alabe a su Dios. Dios está sobre las crisis, cualquiera que ésta sea. Y no olvide que en medio de la crisis usted puede ver su mañana
seguro en Jesús. Gracias, Padre. Y si entre nosotros hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo, está hoy aquí con nosotros y quiere tener esta esperanza que nosotros tenemos, repita esta oración conmigo. Señor, estoy en tu casa y busco tu perdón. Reconozco que soy pecador. Perdóname y sálvame en el nombre de Jesús. Perdóname y sálvame en el nombre de Jesús. Y Padre, una vez más, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.